Vamos a mirar Números capítulo 13. Uy, este hermano se metió con la Torá como debe ser. Bueno, les quiero preguntar algo para comenzar. Pregunte. A ver, ¿quién de Pues ustedes espera, cree de pronto que Dios miente? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, nadie dijo nada. Sabemos que Dios no miente. Bueno, ¿quién cree que de pronto Dios dice algo, luego lo retrocede y luego no deja por nada? ¿Cierto que no? Bueno, entonces es muy sencillo. Porque cuando Dios dice que nos va a dar algo que le pedimos, algo que necesitamos, y nos llega el momento de darlo, nosotros le creemos. Porque somos así. normalmente la respuesta es aunque las preguntas que te hice al principio tampoco es para responder tan rápido. Yo me creo algo sencillamente. Yo me creo que porque ¿quién dice que yo soy mentiroso? Pues uno en teoría dice que no. Pero yo estaba pensando en eso, que uno con las acciones, uno sí constantemente pone en tela de juicio el poder de Dios, la misericordia, la omnisciencia del Señor. Entonces es fácil decirlo, pero cuando uno examina a través de las obras, si es que las obras son el indicador de la fe, la cosa es muy diferente. Yo creo que todos consideramos, manifestamos que creemos en el Señor Sanador. Eso es lo que yo pienso, empezando por mí. Si nuestra fe fuera perfeccionada, amén, sí. Es una pregunta, pues, tampoco para responder así como tan rápidamente. Y ahora vamos a ver lo que se está diciendo. Está como Bueno, va. ok. Ok. Entonces sabemos que Sabemos Dios no Dios miente. Pero sí nos falta fe. Esa es la respuesta más concreta de todo. Porque en el momento que digamos necesitamos algo y de pronto lo necesitamos mucho. Algo le estamos pidiendo a Dios. En el momento que Dios dice que nos lo va a dar, nos falta esa fe. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuándo? Y nos desesperamos. Vea, es más, para el tema que les traje hoy, les traje esta noche, a ver, hay algo muy en claro. Sabemos que así es. Cuando Dios quiere hacer algo muy bueno, cuando Dios forma algo muy bueno, ¿qué hace nuestro terrible adversario? Lo quiere destruir. Y él se metió allí entre los israelitas y causó toda esa problemática. Cuando ya llegó el momento de entrar a la tierra prometida, fallaron. Y por eso no llegaron. Pero porque el enemigo estuvo ahí, causando la desunión. Nuestro enemigo, tenemos un enemigo terrible, astuto. Él hace las cosas que nosotros de pronto ni siquiera nos imaginamos. A ver, él por momentos nos coloca positivos y por otros momentos nos coloca negativos. Son formas que él tiene de actuar. ¿Qué otras formas tiene, digamos, él de actuar? Bueno, él le enreda las cosas. Puede que a veces alguna cosa de pronto sea cierta y diga que sí. Otra cosa puede ser no cierta y dice que no. O de pronto dice que sí, diciendo que es un no, o dice que no y es un sí. Él tiene muchas formas de trabajar. Por eso, vea, es por eso que cada quien debe colocarse como muy pendiente de todas las cosas. Para cuando los molesten de determinada situación, ustedes van a entender, van a aprender en qué forma los molesta. Porque yo he oído cosas así, pues uno va aprendiendo. Y como yo veo que es él, no le paro bolas. Porque esa es la idea, ignorarlo. Acordémonos nada más de Adán y Eva. La primera que cayó fue ¿quién? Eva. Fue la primera que cayó. ¿Y por qué cayó Eva? A ver, ustedes deben de saberlo. ¿Por qué cayó Eva? Cuando el enemigo le habló, ¿por qué cayó Eva? Él se sedujo. Exactamente porque lo escuchó. Porque Dios les ha advertido a todos dos. Cuando él se presente, no hablen con él. No le hagan caso. Y ella se puso a hablar con él. Y le comió cuento y la enredó y la primera que cayó fue Eva y después siguió con Adán. Bueno, comenzamos con el tema entonces. Números 13. Vamos a ver el versículo número 3. 13:3. ¿Lo tienen? Lo tenemos, amén. Bueno. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual te doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón,
cada uno príncipe de entre ellos. Ve, hermanos y hermanas, Dios es muy compasivo con nosotros. A ver, ¿había necesidad realmente de mandar espías a la tierra prometida? No había necesidad, sino que ahí está la falta de fe. Ellos fueron los que pidieron, pues que fueron ellos los que pidieron. Le dijeron a Moisés, queremos que enviar unos espías allá para que miren la tierra cómo es, qué tan bueno, qué tan mala es. Entonces Dios, pues, es tan misericordioso que le dijo, no, sí, envíelos, hágale, envíelos. Pero en realidad no había que necesidad de mandar, digamos, a reconocer la tierra. A ver, cuando digamos, Dios mandó a Abraham, que luego donde él estaba, le dijo, muy bien, y váyase de aquí para tal parte. Y no le dijo, no le dijo, sino váyase, y yo estaré con usted. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue, no lo dudó, y tomó camino. Era para que según eso Abraham hubiera hecho lo mismo. Bueno, señor, a tal tierra, entonces voy a mandar a alguien que primero vaya y la mire, a ver cómo es, qué tal es. Bueno, él no mandó a nadie. Simplemente se fue sin chistar. Como Dios le dijo que se fuera, así fue. Tomó camino y ahí llegó. Y se demoró un tiempo largo para llegar, pero llegó. Entonces, en realidad no hay necesidad de reconocer la tierra. Cuando nosotros, digamos, pedimos esas cosas con el Señor, nos falta fe. Claro que sí. Pero es tanta la misericordia del Señor que Él lo hace. Pero en realidad no había necesidad de mandar ningunos espías. Bueno, miramos que nos dicen los versículos del 18 al 21. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid por aquí, por el medio y subid al monte, y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas. El 21. Cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles. Esforzaos y coged del fruto del país, y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Bueno, entonces, aquí Moisés les dio instrucciones. Vayan y miren pues la tierra como es, mírenla detalladamente. Miren las partes débiles, las partes fuertes, mírenlo todo. A ver cómo es la tierra. Y la tierra, a ver, es que empezando por ahí, si Dios de verdad promete algo y dice que lo va a dar, lo da. Ahora miramos una cosa, que Dios no es como nosotros, que somos, digamos, machuchos. Vamos a hacer algo y damos poquito. Dios no, Dios da en abundancia. Dios da en abundancia. ¿No es así? Uno se abstiene de pronto, digamos, de dar poquito. Pero Dios no. Dios da en abundancia. Ojalá fuéramos como, digamos, digamos cuando, cuando Salomón fue a construir el templo. O cuando el mismo Moisés también iba a construir el templo. Pidió ofrendas. Y llevaron tantas y tantas y tantas y tantas y tantas que finalmente los dos dijeron lo mismo, dijeron cada uno, primero uno, después el otro. No traían más que ellos suficientes. Y nosotros la pensamos dos veces para dar algo. Y sabemos que Dios todo lo multiplica. Si de pronto nosotros, digamos, le damos a alguien, sabemos que tiene necesidad, digamos, de comida, y le llevamos un pequeño mercado, Dios devuelve eso y le devuelve con creces, porque es el dueño de todo. Es el dueño de todo. Bueno, pero continuamos, que no me quiero ir para otro lado. Bueno, entonces aquí, los envió y ellos fueron a reconocer la tierra, tal era, y bueno. Y miramos que finalmente llegaron y dieron muy buenas noticias de cómo era la tierra, que en realidad era tan buena como era. Pero el enemigo empezó a hacer estragos. De verdad, tengamos mucho cuidado con eso, que el enemigo es muy astuto. Y él sabe cómo sembrar la cizaña. Él lo sabe. Bueno, vamos a mirar los versículos. El versículo 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y volvieron a reconocer la tierra al cabo de 40 días.
¿Cuánto se demoraron? 3 meses y 10 días más. Bueno. Un mes y 10 Sí, perdón, qué pena, me equivoqué, sí, gracias. 1 mes con 10 días más. Bueno, sí, perdón que me equivoqué. Bueno, 1 mes con 10 días más. El 27. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y les dieron la respuesta a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Bueno, vean, de hecho, Bueno, perdón, ¿qué versión tiene usted que no doy pie con el bola? 27. Primero el 26, luego es el 27. ¿Qué versión de la Biblia? Sí, porque no, esos versículos que usted lee ahí, acá son... Sí, 26, 27. Eso dice, hágale, hermano. Ponga las gafas, eso. No, con gafas no veo. Ah, Manito, hágale, perdón. bueno. 26, 27. Entonces, vean, ¿qué pasó con los israelitas? Estaban impacientes, estaban como desesperados, ¿a qué hora llegan? Ellos querían saber, a ver cómo era la tierra realmente, ¿cierto? Estaban con la intriga. Y no en las horas de que llegaran, pero finalmente llegaron. ¿Y qué empezaron a decir sobre la tierra? La tierra es magnífica, porque fue lo primero que dijeron. Dice el 28. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra. Ya lo leí. Bueno, ahora lo leo otra vez. Siga leyendo, que ya nos ubicamos, sí. Bueno, 27. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dijeron a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. El 28. Y les contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ese es el fruto de ella. El 29. Mas el pueblo que habita esta tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Ahí empezaron con la parte negativa. Ya vamos a ver qué pasó. Versículo que sigue, el 30. Amalek habita la tierra del mediodía, el Eteo y el Jebuseo. El amorreo habita en el monte, y el cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Bueno, empezaron con la parte negativa, claro. El enemigo estaba ahí. Sembrando la cizaña. Ole, qué tristeza. Lo logró. Lo logró. Por eso, vean, hermanos y hermanas, a todos nos ha pasado. Yo no creo pues que ninguno pues haya fallado en el aspecto. A todos nos ha pasado. Si alguno de ustedes cree que debe de pronto corregir algo y pedirle perdón a Dios, háganlo. Porque tenemos que hacerlo. Porque eso fue la falla principal que estuvieron. No se arrepintieron. Antes blasfemaron contra Dios. Ya vamos a mirar qué dijeron de Dios. Blasfemaron contra Dios. Y peor aún todavía. No solamente se pusieron negativos, sino que blasfemaron contra Dios. Pero ¿quién estaba ahí? Haciéndolo todo mal. Bueno, el versículo 31, ¿qué nos dice? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Bueno, qué tristeza que haya sido así, ¿no? Solamente 2 de todos los que fueron hablaron bien. Pero según leí, digamos que hubiera sido el contrario. 2 hubieran hablado bien y los otros al contrario. Mas sin embargo, lo hubieran creído más a las cosas del enemigo. ¿Nos ha pasado alguna vez de verdad que nos hemos puesto tan negativos también? En tiempos pasados me pasó, hace poquito, unos 3 o 4 meses atrás, me pasó. A ver, ese tema lo tuve ya en Obando. La semana pasada me tocó en Filadelfia. Lo que hablaba anoche con Esmeralda, Dios sabe cómo hace las cosas. Digamos, Esmeralda lo tuvo, pero de otra manera. Es más, algo que me gustó es lo que Esmeralda dijo, que yo no había caído en cuenta. Ellos tuvieron miedo. Los espías tuvieron miedo. A ver, vámonos un poco atrás. A ver,
Cuando digamos los israelitas salieron de Egipto, ¿qué hizo Dios con Egipto? Lo acabó, lo destruyó. A ver, le pues una pregunta que ustedes deben de saberla, porque estuvo esta semana en el estudio esta semana, ahí estuvo. ¿Por qué Dios fue mandando esas plagas una tras otra? Una tras otra. Las moscas, las langostas. Representaban los dioses de Veracruz. Exactamente, ahí la veo bien. Esa fue. Qué bueno, estuvieron la lesión, qué bueno. Sí, claro, esa fue la gran falla. Y Dios era para mostrarles que, que los dioses de ellos no valían nada, que eran simplemente basura, no tenían ni poder alguno. E inclusive a medida que iba llegando cada cosa, qué Dios de ellos pudo librarlos de las cosas que Dios estaba mandando. Dios acabó con Egipto, lo acabó, lo arrasó, lo destruyó. Y finalmente lo dejó pobre. Porque cuando salieron los israelitas de Egipto, Dios le dijo a Moisés, dígale a los israelitas que le pidan a su vecino, a sus amigos, pues los de allá, ¿no? Que le pidan cosas. Vean más, según leí, dice la palabra de Dios que Dios les colocó gracia en los ojos de los egipcios. Pero bueno, yo no quiero ofender a Dios, ni me faltaba. Pero para mí no fue gracia, sino miedo. Porque ellos tenían ya tenían tantas ganas de que fueran al ver a Egipto como estaban. Porque ellos dijeron, al último seremos muertos. Ellos pensaban así. Y tenían tantas ganas de que se fueran que lo que pidieran, vestidos y cosas, hágale, lleven, con tal de que se vayan. Entonces yo diría que no fue gracia, sino miedo. Pues sí, no les negaron nada. Bueno, entonces Dios acabó con Egipto, lo destruyó y ellos tuvieron una edad. Y mientras Egipto era destruido, ellos estaban, pobremente eran esclavos, pero estaban bien en la tierra de Gosén. Allá no había nada, pues de plagas y cosas no. Cuando el río fue convertido en sangre, el agua que tenían en Gosén, el agua estuvo limpia. Cuando esa cantidad de moscas, allá no hubieron moscas, todo, langostas, nada. Y aún así, tuvieron el terrible descaro de blasfemar contra Dios. Hermanos y hermanas, vean, yo creo que cada uno de ustedes tenemos cosas para honrar a Dios, tenemos testimonios. Así sean pequeños, pero los tenemos. Ha hecho Dios cosas grandes en nosotros, ¿no? Mentira, eso no es mentira. Entonces, ¿por qué cuando Dios nos dice que nos va a dar algo, por qué no le creemos? Porque somos así. ¿Por qué no le creemos? Si Dios no miente. Y eso le pasó a ellos. Se dejaron enredar por las cosas que el enemigo les colocó en sus corazones y blasfemaron contra Dios. Porque fue lo peor que hicieron. Blasfemar contra Dios. Ahora, ¿cuál es el peor pecado que se mencionó de días atrás acá? El no querer. Que Dios nos muestra algo y nos quiere llevar por el buen camino. No queremos. No queremos obedecer. Es lo peor, ¿cierto? Y eso les pasó a ellos también. Al blasfemar contra Dios. Terrible todavía. Porque llegó el momento en que Dios les dijo, ahora será como ustedes están pidiendo. No van a llegar. Y no llegaron. Por eso, hermanos y hermanas, de verdad. Todos tenemos nuestras fallas. Quien de verdad crea que tiene alguna falla, bueno, como quieran, sentados, de rodillas, acostados, bueno, lo mejor de rodillas, pedirle perdón a Dios. Eso sí, tengamos muy en cuenta que el arrepentimiento sea sincero, porque Dios sabe si le estamos mintiendo o no. Cualquiera de ustedes me miente a mí, o yo le miento a cualquiera de ustedes, pero ¿quién le miente a Dios? ¿Quién le miente a Dios? No le podemos mentir a Dios. Ni siquiera nuestro terrible adversario, como es astuto, y ni siquiera es capaz de engañar a Dios. Porque al fin y al cabo toda la sabiduría que él tiene, Dios se la dio. Y a la hora que Dios la quiera quitar, se la quita. Así lo maldiga, así él mismo maldiga a Dios. ¿Qué se gana con eso? Nada. A la hora que Dios le quiere quitar la sabiduría que le dio, se la quita y ya. Bueno, sigamos con el tema. Sigamos con el tema. Miremos los versículos 32 al 34 que nos dice. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros. Siguieron con la parte negativa, ¿no? Siguieron con la cizaña. Bueno, y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, más fuertes que nosotros nos sacaban. Eso dijeron, ¿no? También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nos parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Mm? A ver, ¿alguien recuerda la historia de, digamos, de Gedeón? Cuando fue a pelear Gedeón con 300 hombres, y los enemigos eran ¿cuántos? Eran miles y miles y miles y miles. No más. Me parece que eran como 36,000. No, no, es que según dice la Biblia, bueno, que eso era como la arena de la mar, que eso era en multitud. Estaban muy equipados. Y Dios los puso a que pelear los unos contra los otros. Y los acabó. Y los acabó. Ahí está. ¿Y acaso Sansón no mató 1,000 hombres con una quijada de un asno? Y no fue Sansón, fue Dios a través de él. Claro, ahí está. Pero pues ellos aquí se dejaron meter la cizaña del enemigo. Así fue. Se dejaron sembrar la duda. ¿Qué vamos a ir por allá? Esos hombres nos ganan, nos acaban. Son más fuertes que nosotros. Eso dijeron. Todo el tiempo ahí eran quejándose contra Dios. Y Dios con esa paciencia. Así Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Será que Él no tiene paciencia con nosotros? ¿Será que no? Cuando tanto nos quejamos. Hermanos y hermanas, ¿quién de ustedes no se ha quejado alguna vez? Siquiera una vez. Y quejándose con las cosas que de pronto nos ha pasado. Señor, pero ¿por qué no tengo empleo? ¿No? La felicito. Ah, no, bien pueda, bien pueda. Bien pueda, manita, bien pueda. La entendí mal. Ese micrófono me suena. Lo que pasa es que cuando nosotros ponemos nuestras esperanzas en nosotros mismos, es ahí donde perdemos, es ahí donde nos desesperamos, es ahí donde dudamos y, y Dios quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza. Lo siento. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra Calor. esperanza en las fuerzas de Dios, porque Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da todo lo que nosotros somos. De hecho, Dios nos pone, o sea, nosotros tenemos un trabajo, un empleo, una empresa, como se llame, es para que nosotros estemos ocupaditos y no nos pongamos nuestra mente no sea taller del diablo, pero todo lo que nosotros somos, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, la carrera que hayamos estudiado, los logros que hayamos conseguido, es porque Dios nos los da. Entonces, si nosotros tenemos siempre presente eso, vamos a confiar en Dios y no vamos a dudar de Dios. A ver. Ahora, hermanos y hermanas, les hago otra pregunta. A ver, deben de saberla. Deben de saber la respuesta. A ver. Ahora que la hermana mencionó ese punto, ¿por qué el Señor Jesucristo logró vencer todo? Que Él fue tentado en todo, según dice Hebreos 4, versículo 16, creo que es, o 15, 16. Que fue tentado en todo, pero no cayó. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué Él logró vencer? ¿Por qué logró vencer? ¿Por qué? Se pasaban noches enteras orando. A ver, yo creo que nosotros, si acaso alguno de nosotros ora 1 hora, es mucho. Si acaso, pues, oramos 1 hora, es mucho. Mientras el Señor Jesucristo estaba noches enteras orando. Por eso Él pudo vencer, porque había pegado de la mano de su Padre. Y nosotros para poder vencer tenemos que ir pegados de la mano de Jesús. De pronto nos falta eso. Con toda seguridad que de pronto nos falta eso. Bueno, sigamos mirando por favor la palabra de Dios. Bueno, entonces los varones seguían, pero con su parte negativa, sembrando la cizaña. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios estaba contento?
con todo lo que ellos decían. Ahí estaba el Señor Jesucristo en una nube y los miraba. Todo lo que decían, Él estaba ahí. Según ley, el ángel del ángel del Señor. Y el ángel del Señor es el Señor Jesucristo. Ahí estaba. Siempre estuvo ahí, escuchándolos, mirándolos, todo lo que decían. Ahí estaba. Ahí estaba pendiente de ellos. Bueno, capítulo 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces y el pueblo lloró aquella noche. El 2. Y se quejaron contra Moisés y con Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda esa multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahí empezaron la blasfemia contra Dios. Ahí empezaron con la blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos aquí. Ojalá. A ver, hermanos y hermanas, les pregunto, ¿Dios llevó a los israelitas a que cayeran muertos en ese desierto? ¿Él los llevó a eso? ¿Qué quería Dios realmente con ellos? Que fueran su pueblo escogido, que fueran, fueran como ¿cómo se dice? Los ejemplos. Dice, Como que nomás un comentario pequeño. Dice que nosotros, el versículo que dice, nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, dice que somos pueblo prototipo. Imagínense lo que es un pueblo prototipo. O sea, que es el ejemplo a las demás naciones, que el Señor escogió a Israel para que fuera el pueblo prototipo, para que las demás naciones conocieran a Dios a través de su ejemplo. Nomás iba a decir eso. Bueno, ok. Entonces vean, Dios quería que ellos fueran el ejemplo para las demás naciones, ¿cierto? Para que otras naciones se compitieran a Dios. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Porque nosotros acordémonos que nosotros somos cartas leídas y debemos dar buen ejemplo, debemos dar buen testimonio para que otros también lleguen, quieran ser como nosotros. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces, ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en ese desierto. Peor aún. Seguían con su quejadera. El 3. Aquí es donde está la blasfemia contra Dios. Peor aún. Más se metieron en el cuento. Se echaron la soga al cuello. Peor aquí, el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo? Y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos y hermanas, qué blasfemia tan terrible contra Dios. ¿Ah? ¿Para qué nos trajo Jehová aquí a que nos maten? A que nos acaben. ¿Para qué? ¿Para qué? Hagamos mejor un capitán y volvemos a la tierra de Egipto. Volvamos a ser esclavos. Nos iba mejor. No nos faltaba nada. Teníamos comida en cantidad. Había legumbres. Eso lo hemos leído, ¿no? Habían melones, había carne, todo. Y aquí en ese desierto morimos de hambre. ¿Cuántas veces se quejaron? De esa manera. Aquí nos falta el agua. De hecho, por esa quejadera, que les faltaba el agua, hicieron pecar a Moisés contra ellos, contra Dios. Porque Moisés y Aarón dijeron, ahora dejaremos salir el agua de esta roca. Y no mencionaron a Dios para nada. Y más sin embargo, agua le salió por la misericordia del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, aquí cometieron, se metieron más en el cuento, el pecado más grande. Blasfemaron contra Dios. ¿A qué nos trajo Dios aquí? A morir en este desierto. A eso nos trajo Dios aquí, cuando Dios no tenía ese plan. Ese plan no era el de Dios. No creo que ni siquiera se le haya pasado por la mente. Bueno, continuemos. Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvemos a Egipto. El 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Con tanto dolor de ver la gente como estaban, quejándose. Insultaron a Dios, por así decirlo, sí. Blasfemaron contra Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Cayeron de rodillas
a adorar a Dios como a pedir clemencia por ellos. ¿Mm? Bueno, sigamos mirando por favor. Versículos 8 y 9. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos meterá en esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Ahí está. Entonces, no tenemos por qué temerle, porque Dios ya no está con ellos, está con nosotros. Le dijeron. ¿Y quiénes dijeron eso? Josué y Caleb, que fueron los dos que sacaron la cara por Dios. Vamos y luchamos contra ella. Pero no, el enemigo sigue causando estragos. Porque ¿qué pasó después aquí? Miremos qué pasó. Miremos qué pasó. Aunque lo hemos leído, todos lo hemos leído, pero miremos qué pasó. El versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. ¿Qué quisieron hacer? ¿Los metidos qué? Así los tratarían. ¿Quién sabe qué cosas les dirían? Apedreémoslos. Pero Dios sacó la cara por ellos. Entonces, ¿por qué tenemos que tenerle inclusive al mismo enemigo? Muy sencillo. Si somos fieles, somos obedientes a Dios, Dios estará con nosotros. Ni siquiera el enemigo tenemos por qué temerle. Ni siquiera él. ¿O usted qué dice, Sebastián? Ni siquiera el enemigo tenemos por qué temerle. Porque Dios está con nosotros. Y la temieron. Bueno, miramos los versículos del 20 al 23. Bueno, entonces Moisés le clamó a Dios por el pueblo. Él le dijo, Señor, perdona esta multitud depravada, terrible, que blasfeman contra usted. Perdónenlos. Perdónenlos. Y entonces Dios le dijo, no, hágase a un lado que los voy a destruir, los voy a acabar. Y a usted lo va a colocar en gente más grande y mejor que ellos. Entonces Moisés le insistió, Señor, no haga eso, porque van a decir las demás naciones, van a decir los egipcios, que a él los sacó para irlos a destruir en este desierto. No haga eso, Señor. Y porque Moisés sacó la cara por ellos, no los destruyó. Miramos los versículos del 20 al 23. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. El 21. Mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra. El 22. Que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Hermanos y hermanas, ¿será que de pronto algunas veces, una o dos veces o tres, no sé, habremos tentado a Dios contra nosotros mismos? ¿Será que sí? Como hicieron ellos. Ya me han tentado 10 veces, me han desoído 10 veces y estoy cansada con ellos. ¿Será que hemos cansado a Dios contra nosotros? ¿Será? Con los santos que somos, que Dios dice que somos santos y en realidad no lo somos. Dios dice que no somos santos porque estamos apartados de cosas del mundo, ¿cierto? Pero seguimos siendo pecadores. Y miremos qué dijo Dios aquí de ellos. Estoy cansada con ellos. Han desoído mi voz. Estoy cansada con ellos. El 23, ¿qué dice? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos la verá, porque me han irritado. Ninguno la verá. Por eso repito y repito, hermanos y hermanas. Si alguien debe colocarse en paz con Dios, váyalo haciendo. Todos tenemos peticiones para el Señor, todos. ¿Quién no las tiene? Todos tenemos nuestras necesidades. Para con el Señor pidamos perdón, si hay que pedir perdón, para que de pronto Dios no nos vaya a dejar afuera. No nos vaya a negar esa petición que tenemos para con Él. Es el dueño de todo. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Entonces colocamos en paz con el Señor. Bueno. Miramos los versículos del 26 al 28.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo los oiré? Entre otras, Dios nos quiere que nos quejemos tanto. Y yo sí que sí oí, pero bien quejambroso. Yo creo que ustedes también, ¿o no? Nos quejamos mucho. Vean, ¿han visto las noticias? ¿Han visto las noticias de gente por otros países aguantando hambre? ¿Cómo hacen colas horribles para que les den comida? A ver, ¿quién de nosotros pobremente le falta una comida al día? Pobremente nos falta. Ahí está la misericordia del Señor. ¿Quién de nosotros pobremente no tiene su techo? ¿Quién de nosotros pobremente le falta el vestido? Todo está ahí. Y así nos quejamos. Nos quejamos, es que yo mismo me he quejado. Nada más en la tanta reflexionada sobre eso, le pedía perdón a Dios, Señor, perdóname porque en realidad soy muy mal agradecido, todo está ahí, pobremente todo está ahí. Y quiero más, y queremos más. No, sí, de verdad no estamos conformes. Y la misericordia del Señor es maravillosa. Vean, nada más, me coloco como ejemplo. Eso no lo tenía en el tema, pero bueno, se lo puedo mencionar. Digamos, yo he venido cuidándome, pues, cosas de mi salud. Yo quise hacerlo. Y vea, la columna que tanto me molestaba, ya la columna me ha vuelto a doler, por la misericordia de Dios. Mi colon, ¿cómo está? Que me dan diarreas frecuentemente, ya no. Mi colon, ¿cómo está restablecido? Por la misericordia del Señor. Vean, me sentaba a veces, digamos, en las sillas, digamos, de la central, como en las sillas de la mitad. Y inclusive las letras de la pantalla, al ver los signos, las veía muy borrosas. Y ya últimamente me sentan en las últimas sillas y las veo pues borrosas, pero o sea, las alcanzo a ver. Y si las miro de la mitad las veo más claras. Ahí está la misericordia del Señor. Y tanto que nos quejamos. Tanto que nos quejamos. Ustedes se dieron cuenta de ese accidente que tuve hace como unos 6 años atrás. Que si estoy vivo es por la misericordia de Dios. Y era para haber quedado bobo o loco. Y aquí estoy. Y aquí estoy por la misericordia del Señor. Y tanto que nos quejamos. No, sí, en serio. Como medio duro. Según estuve como en coma, como que fueron 20 días en coma. Y con unos tubos por mi nariz, por mi boca, por mis oídos. Y eso salía sangre, entra y salga, entra y salga. Que mi hermano el mayor, que ya murió, cuando subió a ver, me bajó llorando, porque él pensó que yo me iba a morir. E inclusive invirtió unos millones en mí, porque él pensó que era lo último que iba a hacer por mí. Y él se murió, fue él. Y me hace falta mi hermano, pero bueno, ya fue. Y así fue. Y él pensó que yo me iba a morir, y el que me murió fue él, aquí estoy yo. Y tanto que nos quejamos. Y tanto que nos quejamos. Bueno, sigamos por favor. Bueno, iba aquí. Sigue el 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. El 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los contados, según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Tal igual como lo pidieron, así va a ser. Dijeron que es mejor morir aquí en este desierto. Así como ustedes lo dijeron, así lo pidieron, así va a ser. Se van a morir aquí. Vea, es más, ya sabían lo que Dios les dijo, lo que Dios les dijo a través de Moisés. Y luego se prepararon ellos, dijeron, hemos pecado contra Jehová, vamos a pelear. Y Moisés les dijo, no vayan, porque Dios no estará con ustedes, porque los van a matar, van a morir a cuchillo. Y los acabaron, porque no oyeron. Pero bueno, no me quiero adelantar. A ver. Versículos del 33 al 35. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo.
¿Qué se buscaron ellos? Ya les faltaban unos pocos días para llegar a la tierra prometida. ¿Qué sabemos? 3 días, 8 días, 15 días, de pronto un mes, si mucho. ¿Y qué hicieron ellos? Como los llamaron contra Dios, ahora les dijo, ahora ya no van a llegar y se van a demorar 40 años, un año por cada día. Lo que los espías se demoraron en llegar a la tierra, hicieron una guerra contra la tierra, esos 40 días, así será, un año por cada día. Y ahora, ¿cómo se sintieron? Moisés, Josué, Caleb y Aarón. Se sintieron que el mundo se les vino encima, pero se quedaron callados. Aceptaron eso. Aunque el castigo no era para ellos, pero lo aceptaron. Se quedaron callados. Se quedaron callados. Bueno, ahora, versículos 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país. El 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Dios los mató. Porque se pusieron en contra de Dios e hicieron pecar a toda la multitud. Los mató. Les envió una plaga y los acabó. Y murieron delante de toda la multitud. Ahora con mayores veras quedaron muertos de miedo delante de Dios. Porque ellos dijeron, sí, hemos pecado contra Dios. Hemos pecado gravemente. Pero vea, hay algo bien curioso, hermanos y hermanas. Vea, el enemigo primero los hizo dudar para llegar a la tierra prometida. Y después ya los colocó en su corazón que sí tenían que ir. El enemigo es así, astuto, sabe molestar. Primero hizo eso, los colocó en contra de Dios para que no fueran a la tierra prometida. Y luego les volteó la cara a la moneda. Ahora vayan. Ahora vayan. ¿Ah? Qué tenaz. Pues bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Me alargué mucho? Bueno, ya termino acá, Bueno, 44 a 45, ¿qué dice? Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Mas el arca de la alianza de Jehová y de Moisés no se apartaron del medio del campo. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta llegar hasta Horma. Pero antes de que ellos salieran, Moisés les dijo, Moisés se dio cuenta porque ellos no consultaron a Moisés. Y Moisés les dijo, no vayan, porque mueren. Dios no está con ustedes. Y se fueron, es más, no iban ni siquiera preparados. No había alguien que los guiara. Nos llevan como un comandante, pues, que estuviera con ellos. Nada. Se fueron como a ciegas, como el toro que se va así. Así, se fueron a ciegas. Y los acabaron. Los acabaron. Cuando llegaron a una parte donde estaba el enemigo ya se anda como unas patas muy altas, como unas montañas. Y ellos estaban aquí abajo. ¿Y qué pasó? Cuando los vieron, empezaron a lanzarles piedras desde arriba, rocas, y los acabaron. Y ellos sobrevivieron unos pocos y llegaron a la cima a pelear, pero hicieron mayores estragos. Estaban cansados y el enemigo los acabó. Y unos pocos que llegaron y se fueron siempre para la congregación, invocaron a Dios y Dios no los quiso escuchar. Peor aún, Dios no los oyó. Aunque le pidieron perdón, le clamaron, le lloraron, Dios no les escuchó. Peor aún. Bueno, hermanos y hermanas, a mí me perdonan, qué pena con ustedes, sí me extendí mucho. Pero bueno, el tema estuvo agradable, creo que a todos les gustó. Bueno. Mucho material.